Yemen conmocionado. Decenas de aviones KC-135 estratotanker de la Fuerza Aérea Israelí-Estadounidense han cruzado sus cielos en una formación que, más que una operación logística, parece una advertencia abierta al mundo. La imagen es difícil de ignorar. En pleno corazón del conflicto, cuando las miradas internacionales se centran en Ucrania, en Gaza, en el Indo-Pacífico, una flota de aviones reabastecedores sobrevuela Yemen como si la guerra estuviera por comenzar otra vez, o tal vez, como si nunca hubiera terminado. Lo que se está viendo en los radares no es un ejercicio de rutina. Es una maniobra quirúrgica, una demostración de alcance, un movimiento que va mucho más allá del combustible, va directo al nervio de la disuasión aérea. La pregunta inmediata es inevitable: ¿por qué tantos KC-135? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sobre Yemen? En el mundo militar, estas aeronaves son conocidas por su discreción. No atacan, no patrullan, no hacen maniobras vistosas. Pero sin ellos, ningún caza despega, ningún bombardero regresa y ningún dron llega a destino. Son la columna vertebral de la permanencia aérea. Y cuando decenas de ellos se concentran sobre un solo país, no se trata de coincidencia ni de logística inofensiva. Se trata de posicionamiento, de presencia, de poder. El cielo no se conquista con misiles. Se conquista con tiempo. Y el KC-135 extiende el tiempo de guerra. Por eso está ahí. El despliegue ha sido gradual, pero constante. Primero unos pocos vuelos de aproximación. Luego reabastecimientos en puntos clave del Mar Rojo. Después, una nube entera de alas metálicas surcando Yemen, como si el país entero estuviera siendo cubierto por una gigantesca red aérea. La coordinación entre Estados Unidos e Israel es impecable. Cada aparato sabe dónde colocarse, cuándo ascender, cuándo sostenerse en patrón de espera, cuándo girar y cuándo liberar a sus escoltas. Esta no es una operación improvisada. Porque Yemen no es solo Yemen. Yemen es el escenario donde se enfrentan, de forma indirecta, Irán y Arabia Saudita, Estados Unidos y los grupos armados hutíes, Israel y sus enemigos regionales. Y ahora, con esta flota en el cielo, ese tablero se ha vuelto aún más complejo. Lo que están haciendo estos aviones es garantizar que cualquier otra aeronave, sea caza, dron o avión de inteligencia, pueda permanecer en el aire sin interrupciones. Están creando lo que algunos expertos llaman una autopista aérea de autonomía ilimitada. Y eso, en un contexto de guerra irregular, cambia todas las reglas. El mensaje es doble, hacia adentro y hacia afuera. Hacia los enemigos, los vemos, estamos listos, podemos responder de inmediato y sin regresar a casa. Hacia los aliados, no están solos, tenemos cobertura total, no necesitamos bases terrestres para actuar. Es una forma de guerra psicológica que opera desde el silencio. El KC-135 no lanza misiles, pero sostiene a los que sí lo hacen. No lanza bombas, pero permite que otros lo hagan, sin pausa, sin respiro, sin límites. Y ese poder, tan callado como constante, es el que ahora sobrevuela Yemen. En segundo lugar, se instala una lógica de inmediatez. Ya no hay tiempos muertos entre ataque y contraataque. Ya no hay ventanas para reorganizarse. Con el apoyo de estos estratotankers, cualquier incidente, cualquier provocación, cualquier intento de agresión puede ser respondido en tiempo real. Y esa velocidad se convierte en un elemento de presión. Los líderes de milicias deben pensarlo dos veces antes de activar cualquier ofensiva. Además, la magnitud del despliegue tiene un componente geopolítico evidente. No es casual que estos vuelos se estén realizando en plena reconfiguración de alianzas regionales. Con las conversaciones entre Arabia Saudita e Irán avanzando por un lado, y los pactos de seguridad entre Israel y algunas monarquías del Golfo por otro, la presencia activa de aviones estadounidenses e israelíes en el mismo espacio aéreo se convierte en una señal inequívoca de que la alianza sigue viva y operativa. Que no importa cuántas mesas de diálogo se abran, la Fuerza Aérea sigue siendo la herramienta de respaldo definitiva. Y es que estos KC-135 no solo vuelan sobre Yemen. Están conectados a una red mayor. Son parte de una arquitectura de guerra que incluye satélites, inteligencia en tiempo real, drones sigilosos, cazas furtivos y bases móviles en el mar. Son, en esencia, el nodo logístico que mantiene todo eso funcionando sin interrupciones. Y por eso su despliegue no se limita a una demostración táctica. Es también una declaración tecnológica. Una forma de decir: nuestro alcance no tiene frontera, nuestro suministro no se agota, nuestra permanencia es infinita. Mientras tanto, en tierra, la situación es distinta. Yemen sigue siendo un país devastado,
con millones de personas desplazadas, con sistemas sanitarios colapsados y con una economía de guerra que apenas sobrevive entre donaciones y mercado negro. La aparición masiva de estos aviones en su cielo solo profundiza la sensación de encierro. No es una ocupación visible, pero se siente como tal. Porque aunque no haya botas sobre el terreno, hay sombras constantes en el cielo. Y esas sombras no prometen paz. Prometen continuidad. La población observa. Escucha el sonido lejano de las turbinas. Mira las estelas en el aire. Algunos lo interpretan como una señal de protección. Otros como un preludio de más destrucción. Porque no se puede ignorar que, cada vez que estos aviones han aparecido en otros conflictos, Irak, Siria, Afganistán, el patrón ha sido el mismo: reabastecimiento, reconocimiento, ofensiva. Nunca al revés. Por eso, aunque los KC-135 no disparen, su presencia genera nerviosismo. Porque anuncian, sin palabras, que lo peor aún no ha comenzado. Desde un punto de vista técnico, la coordinación entre las fuerzas israelíes y estadounidenses requiere una sincronización que solo es posible gracias a décadas de entrenamiento conjunto. Los sistemas de navegación, los protocolos de reabastecimiento, los canales de comunicación cifrados, la gestión de contingencias, todo forma parte de un engranaje complejo que ha sido afinado para funcionar sin fricción. Esto no es solo interoperabilidad, es fusión operativa. Cuando un F-15 israelí puede repostar combustible en el aire gracias a un KC-135 estadounidense y luego coordinar un vuelo en formación con un dron MQ-9 Ripe, estamos ante una alianza que ha roto las barreras tradicionales de la cooperación militar. Y mientras estos movimientos ocurren a varios kilómetros de altura, en el suelo los analistas intentan descifrar las verdaderas intenciones detrás del despliegue. Algunos apuntan a una operación inminente contra centros de almacenamiento de misiles Houthi. Otros sugieren que se trata de una preparación silenciosa para bloquear el paso de armas provenientes de Irán. Incluso hay quienes creen que se está ejecutando una maniobra de distracción para encubrir operaciones encubiertas en otros frentes. Lo cierto es que, con tantos aviones de reabastecimiento activos, cualquier hipótesis se vuelve creíble. Porque estos aviones no actúan por costumbre. Cada vuelo tiene una finalidad. Cada litro de combustible transferido marca el inicio de una acción, o la continuidad de una estrategia mayor. Hay, además, un factor humano que pocas veces se menciona. Los pilotos y tripulantes que operan estas aeronaves llevan a cabo misiones extenuantes, largas, en las que el margen de error es mínimo. Durante horas, deben volar en línea recta, ajustar su altitud con precisión quirúrgica, mantener contacto visual con los cazas que se acoplan y acatar protocolos de seguridad que no admiten titubeos. Una falla, un cálculo erróneo, una turbulencia no prevista, y el resultado puede ser catastrófico. Pero ellos lo hacen. Una y otra vez. Día y noche. Porque entienden que su trabajo no es visible, pero sí decisivo. Desde las cabinas de los KC-135, la guerra se ve distinta. No hay fuego cruzado, no hay explosiones, no hay blancos en el radar. Solo una coreografía aérea que se ejecuta con precisión. Pero cada avión que se acerca, cada manguera que se extiende, cada conexión que se logra, prolonga el ciclo de la guerra. Hace posible que un piloto regrese a bombardear un objetivo. Permite que un dron mantenga su órbita de vigilancia durante 12 horas más. Facilita que una operación encubierta se desarrolle sin interrupción. Son los invisibles, los silenciosos, los que sostienen el esfuerzo bélico sin disparar un solo proyectil. Mientras tanto, en las ciudades yemeníes, el zumbido constante de los motores empieza a convertirse en parte del paisaje sonoro. Algunos niños lo señalan con el dedo, como si fueran aves metálicas que surcan el cielo sin cesar. Otros ya no los miran. Porque el miedo se convierte en rutina. Y cuando el miedo se normaliza, lo que sigue es el olvido. La gente olvida cómo son los días sin guerra. Olvida cómo suenan las calles sin drones. Olvida cómo se ve un cielo sin aviones. La tensión se extiende más allá de Yemen. Las Fuerzas Armadas de países vecinos observan con creciente inquietud la magnitud de este despliegue. No por temor a ser atacados, sino por lo que significa en términos de equilibrio regional. El mensaje es claro: si Estados Unidos e Israel pueden sostener un puente aéreo permanente sobre Yemen, también podrían hacerlo en cualquier otro país. No se necesita invadir para dominar. Basta con flotar arriba el tiempo suficiente. Y esa capacidad, en términos estratégicos, no tiene precio. Significa que una potencia puede intervenir sin necesidad de tener soldados en tierra. Que puede disuadir sin declarar guerra. Que puede castigar sin necesidad de ocupar.
Los KC-135 son la prueba de que la fuerza ya no depende del volumen, sino de la persistencia. Y persistir, en este caso, significa volar sin pausa. Volar cuando el otro se detiene. Volar cuando el enemigo duerme. Volar cuando todos esperan que ya no regreses. Esa persistencia se convierte en superioridad. Y esa superioridad cambia el curso de los conflictos. Porque quien controla el aire controla la narrativa. Puede ver, interceptar, responder, o simplemente esperar. La guerra ya no se gana con la batalla más rápida. Se gana con la presencia más larga. Y los Stratotankers han sido diseñados precisamente para eso, para no irse nunca. En los próximos días, las agencias de noticias seguirán especulando sobre qué viene después. ¿Un ataque coordinado? ¿Un cierre del espacio aéreo yemení? ¿Una intervención aliada más amplia? Pero más allá de las conjeturas, hay una verdad innegable: los aviones ya están ahí. Y no se están moviendo. Siguen alimentando a otros. Siguen manteniendo la presión. Siguen proyectando una sombra que, aunque silenciosa, es imposible de ignorar. Y eso, en un mundo donde todo cambia tan rápido, puede ser lo más inquietante de todo. Que algo permanezca. Que algo no se detenga. Que algo flote sobre tu cabeza, día tras día, como una promesa no dicha, como una amenaza en pausa, como una señal de que todavía no has visto lo peor.